Buenas noches, licenciada. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo, Unidad de Nivelación y Admisión. El día de hoy vamos a presentar a nuestro proyecto de investigación con el tema de importancia de la ortografía en la redacción de trabajos académicos en los estudiantes de nivelación, admisión, salud D. Los integrantes que conforman este proyecto son Mabel Zanunga, Gabriela Cueva, Daisy Reino, Magali Cayambe y mi persona Sabina Chimiquinca. Ya. Vamos a hablar un poco de la ortografía. ¿Qué es la ortografía? La ortografía ha sido una intranquilidad dentro de todo ámbito educativo, puesto que al momento de cambiar nosotros una sola letra en un texto, en un párrafo, en una sola palabra, cambia totalmente su significado y su contenido. Cada institución educativa tiene sus reglas de ortografía, por lo cual es de importancia que el estudiante conozca estas reglas y las apliquen en los textos académicos que vayan a realizar. Según Julio Lara, la ortografía estuvo legada a nivel secundario al involucrarla con el estudio de la gramática, la lectura, la ciencia y el lenguaje. Según criterios de diferentes autores relacionados con la enseñanza de la ortografía, corrigen que el verdadero castigo de la ortografía se refiere a factores que influyen dentro de los estudiantes para que se vean reflejadas en los textos académicos, dado que algunas veces los estudiantes no leen libros y se fijan más en las redes sociales que les influyen en su redacción académica. Ya. Ahora vamos a hablar sobre las funciones de la ortografía. La ortografía también ha sido considerada como un aspecto externo de la representación gráfica o una parte esencial de la enseñanza de los estudiantes. La función más importante de la ortografía se presenta básicamente en dos planos, en el plano lingüístico y en el plano comunicativo. Gracias a la ortografía se da una transmisión íntegra en los enunciados que se redactan, en los escritos, que favorece la interrelación entre los elementos de la comunicación, que son el emisor, el receptor, el mensaje y el canal. Pues permite desarrollar la capacidad de pertenencia a un grupo y aumenta la cultura de un grupo. La ortografía influye mucho en todo ámbito. Bueno, yo les voy a hablar sobre la importancia sobre una conciencia ortográfica. La ortografía es funcional en el sentido de que no solo tenemos que memorizarnos, sino que se utiliza lingüísticamente y tiene un carácter práctico, preventivo y sistemático, contribuyendo así el desarrollo de la conciencia ortográfica. En sí, la conciencia ortográfica como contribución al crecimiento personal está encaminada no solo a hacer comprender los distintos elementos que componen al lenguaje, como proceso que comenzó con el surgimiento de la especie humana, sino que logra concientizar, sensibilizar y también utilizar las normas que rigen la estructura de una forma adecuada. La siguiente, por favor. Bien, nosotros debemos evitar las faltas de ortografía al escribir, ya que es muy importante por muchas razones y no solo como se podría pensar. Sería una mala presentación de parte del escritor. Un problema de ortografía perjudica la entrega de un texto, el mensaje es difícil de entender o transmitir a las otras personas. En sí, la ortografía, quiérase o no, es la carta de presentación cuando se escribe por una persona. Porque el que lee un escrito asume de inmediato una actitud valorativa en relación con el dominio del idioma y de la persona que le escribe y también de un nivel cultural.
También demuestra el demostrar que tiene una buena ortografía es una prueba de cultura, es un escalón imprescindible para poder alcanzar el dominio de los conocimientos. De ahí la importancia de que el futuro profesional se propie de estos saberes durante podríamos decirle, el tránsito por un currículo formativo. También en casi todo lo que se escribe de alguna u otra manera se refleja la personalidad, el conocimiento, los sentimientos, los deseos e intereses, y es muy importante esto. No solo lo que se expresa, sino la forma o corrección con que se hace. Esto también en gran medida se logra a través del estudio sistemático de la ortografía. También se debe procurar que la palabra escrita brille en todo su esplendor mediante el empleo correcto de los signos de los signos de manera que sea correctamente escrita. Siguiente, por favor. Bien, ¿qué es la escritura para nosotros? La escritura es la forma que tiene el ser humano de expresar sus ideas, emociones, sentimientos y conocimientos de forma escrita. Cada idioma tiene diferentes características. También es por esto la importancia de conocer las normas de ortografía y redacción de los diferentes escritos. La redacción académica es un contenido hecho en torno a un tema de estudio o investigación. También la escritura es un proceso que conlleva una actividad mental compleja, en el cual el escritor pone en funcionamiento una serie de estrategias para elaborar los textos escritos. La escritura en sí se concibe como un instrumento de reflexión y de aprendizaje a la vez, como vehículo para acceder al conocimiento científico y disciplinario. Como una potente herramienta de creación y aprendizaje de conocimientos nuevos. Gracias. Importancia de la escritura en la redacción. La dificultad que presenta todo estudiante en la escritura específicamente es en la redacción y en la ortografía que se debe utilizar este tipo de... la redacción ayuda a desarrollar el pensamiento de los jóvenes estudiantes, pues el leer libros, el leer cuentos, historias, enriquece la ortografía y el conocimiento de los estudiantes. Debido a que la mayoría de personas tiene la tendencia no a escribir, sino más a hablar con palabras coloquiales, como son un ejemplo, en las redes sociales, en vez de escribir hola con H, escriben hola sin H, y esto influye en los textos de redacción. Pues se queda grabado esta palabra y al momento de redactarlo escriben tal cual ellos tienen en su memoria esa palabra. Las palabras técnicas darán formalismo y seriedad a los textos académicos que son necesarios e importantes. No se puede redactar un contenido sin coherencia, con faltas ortográficas, en primera persona y sobre todo sin tener una idea clara del tema que se está redactando. Ya. ¿Cómo redactar mejor? Es muy importante entender que la escritura no es un don innato de una sola persona, sino está al alcance de varias personas. La buena escritura es una habilidad que toda persona debe adquirirla y aprender a partir de la
adquisición previa de otras cualidades o influencia de otras personas que tengan una buena redacción. Todas estas cualidades las personas pueden adquirirla mediante conocimiento y aprender de libros y textos. Ya. A continuación les vamos a dar unos consejos de cómo redactar mejor. El ser breve. Se puede expresar en 3 párrafos, no debemos estirarlo hasta llegar hasta 5 o hasta 10 o hasta más. Si es menos párrafos, es mejor. Basta con una sola palabra. No hay que obligar al lector a leer 1 o 2 o 3 palabras si es que no es necesario. Ser sencillo. Nada de escrituras retorcidas, nada de giros rebuscados. Es decir, la persona no debe darse vueltas y vueltas en un solo contexto. Te conviene evitar las palabras ribombantes. Busca siempre el vocabulario que es de uso común, pero sin caer tampoco en lo vulgar. Las palabras que podría entender una persona de cultura media sin necesidad de acudir al diccionario. Ser claro. Si no se entiende, no sirve. El texto que no da claro el tema que se está exponiendo no sirve, pues el lector no va a comprender. La claridad se consigue con el orden. No se consigue amontonando palabra tras palabra. No se consigue amontonando oraciones y tampoco se consigue amontonando en el texto todo lo que nos va viniendo en la cabeza. Ser preciso. Para esto, lo primero que debes tener en claro es lo que quieres decir. No podrás afirmar mucho la redacción si el texto se cae por lo básico. La base es el contenido, las ideas que se quiere expresar. Cuando tengas esta solución, retrocédele. Cuando tengas esta solución o está solucionado el tema, puedes empezar a plantearlo. Puedes empezar a redactar palabras claves que te van a ayudar a continuación a explicar. Utiliza el vocabulario con propiedad. Significa simplemente lo siguiente, que todas las palabras signifiquen lo que tú creas. El diccionario es nuestro amigo. Siempre debemos apoyarnos de él. Consulta todas las palabras que no comprendas. Enriquece tu vocabulario. Pero también hay que tener en claro que el diccionario jamás va a estar a nuestro alcance. Es decir, que debemos ir memorizándonos las palabras y el concepto de los diccionarios. Diferentes usos del lenguaje. El lenguaje es una práctica social integrada con otras prácticas sociales no verbales, utilizada en diferentes contextos y con diferentes funciones. Entre nuestros usos distinguimos los siguientes. El uso formativo. El uso informativo. El uso informativo es cuando el hablante usa el lenguaje para transmitir alguna información que es de interés para el receptor, es decir, con un solo objetivo, que es llegar al público. También el uso directivo tiene como finalidad que el hablante sea original, que origine una modificación de conducta en el receptor. Es del tipo de uso del mundo de las normas. El uso interrogativo es aquel que permite socializar o solicitar información necesaria para el hablante, ya que todo hablante, todo expositor tiene que adquirir diferentes fuentes de información. El uso emotivo es aquel que se utiliza para expresar emociones del hablante. Aquí utilizan los hablantes, autores y expresores para realizar sus novelas o tal vez una bibliografía en donde habla de sus sentimientos, de lo que le ha pasado. El uso operativo. El uso operativo nos permite y nos remite a aquello de casos en el que el lenguaje se convierte en un hecho con efectos propios por el solo hecho de pronunciarse. Entonces, este nos quiere decir que solo por decir una parte ya queremos desglosar y dar varias ideas. Dominio de las técnicas básicas de redacción. Por dominio se entiende no solamente el conocimiento, sino también la posibilidad de aplicación de las técnicas conocidas en una situación de necesidad determinada.
Técnicas básicas de redacción. Claridad. Que el texto se entienda sin dificultad teniendo en cuenta las condiciones del receptor. Precisión. Utilización de las palabras adecuadas. Es decir, de a qué público vamos a hablar y de qué manera vamos a hablar. La brevedad. Que el texto ocupe la menor cantidad de espacio posible, ya que no queremos que nuestro público, nuestro receptor, se aburra con nuestro contenido. Concisión. Se trata de la utilización de los términos adecuados y de ningún otro. Aquí debemos utilizar los términos que son, no cambiar por sinónimos, sino ir directamente a esos términos. El orden lógico, el encadenamiento de palabras y párrafos que pueda entenderse objetivamente de acuerdo a ciertas reglas formales conocidas. Este es para el presente curso y teniendo en cuenta que redactar bien requiere un conocimiento exhaustivo de las reglas ortográficas. Factores que influyen en la ortografía. Factores psicológicos. Este es un método muy importante ya que estudia los fundamentos del cerebro y nos brinda información no prevista por otros métodos de estudio, como es la capacidad intelectual general. ¿Qué es la capacidad intelectual general? Es el desarrollo mental de un individuo en cada época de su vida. El aprendizaje y la memoria. El aprendizaje y la memoria es el conocimiento de algo por medio del estudio. Las habilidades visoespaciales. Esta nos ayuda a representar, analizar y manipular los objetos mentales. El temperamento y la personalidad. Es una forma de organización de emociones, forma de personalidad. El lenguaje. El lenguaje es la capacidad propia del ser humano para poder expresarse libremente, también para dar ideas. La atención y la concentración. La concentración es la que implica interés hacia una cosa o hacia un libro, texto. La siguiente. Factores lingüísticos. Este es un proceso de creación lingüística y expresión de significados de la lengua. Estas son formas particulares en las que los hablantes utilizan la lengua en cada situación para comunicarnos y expresarnos. También utilizan la geografía, que hoy en día forma parte de hablar según las regiones de los distintos países. Los rasgos y los gustos. Es la personalidad de cada persona tiene para utilizar y para expresarse. El grupo social o profesión. Este es un grupo que utiliza la variedad de lenguas para poder expresarse, para poder brindar conocimientos y para poder intercambiar ideas. Factores afectivos. Este es un conjunto de operaciones o actividades mentales ligado a las emociones, sentimientos y actitudes, que nos permite relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. Por ejemplo, las actitudes. Las actitudes son los que tenemos nosotros. De repente nos encontramos enojados, nos encontramos tristes, nos encontramos alegres. También la adaptabilidad es cómo nos adaptamos nosotros al medio donde estamos, es decir, puede ser al salón de la clase, y si nos adaptamos mejor, podemos expresarnos y dar nuestras ideas. Y también el autocontrol. Factores pedagógicos. Los factores pedagógicos son aquellos que se relacionan con la calidad de la enseñanza. Entre ellos encontramos los maestros y los alumnos. Mientras el maestro utiliza un método de enseñanza hacia el alumno, nosotros podemos captar y comprender más la materia. Mientras más métodos didácticos utilicen,
más se verá motivada la clase y los estudiantes aprenderán mejor. Esa es la enseñanza-aprendizaje. Lectura y desempeño de la ortografía. Esto se basa en una imagen, ya que una imagen nos puede transmitir varias cosas y cada persona puede diferenciar, puede dar una idea diferente. Es decir, cada quien en una imagen ve una cosa distinta. Las imágenes también pueden ser textos, ya que es un tipo muy particular de expresar ideas. También las imágenes pueden ser estudiadas y pueden ser un método didáctico para todas las personas y más para los niños. Niveles de competencias ortográficas. El objetivo de la enseñanza de la ortografía en la educación va encaminado a crear en que los estudiantes tengan una actitud de atención a todo lo que escriben y de esa manera que eviten errores. Por tal motivo, el autor clasifica en la educación 4 niveles de competencias ortográficas. El anárquico, en el que el estudiante se presenta total control del ortográfico, no tiene noción de las normas elementales de la ortografía. El inseguro, a pesar de haber interactuado con esas palabras, tiende a confundirse. El estudiante también necesita escribirla varias veces, empleando un recurso que funcione para recordar su correcta escritura. El establo seguro posee la ortografía del vocabulario activo y de una parte pasiva, pero comete errores al no tener el hábito de una revisión. En cuanto al experto o diestro, los estudiantes poseen un dominio total de la escritura, tienen el hábito de revisar sus trabajos y realizar ejercicios de ortografía. En cuanto a niveles de concentración y desempeño ortográfico. A niveles de concentración y desempeño ortográfico, podemos decir que es el porcentaje de las palabras totalmente correctamente escritas. Consideramos que es la forma más constructiva de expresar la ortografía, implicando la apreciación de lo que el estudiante va adquiriendo en el campo ortográfico, lo cual afirma que la distracción afecta en el uso de la ortografía de forma mala o afectiva, mencionando a cualquier distracción, por pequeña que sea, lo cual dificultará la realización de algunas tareas académicas, especialmente en la escritura. Por lo que también el abuso enfatizado de recursos tecnológicos fuera del aula actúa como un gran distractor. Sin embargo, se afirma que las interrupciones también pueden ser útiles de varias maneras, siempre y sean interdependientes de la ortografía correcta. De este proyecto formativo, seguimos un cronograma realizado, el cual consiste en el 25 de noviembre del 2021, se inició la redacción del proyecto formativo. El 9 de diciembre del 2021 fue la primera reunión mediante Zoom y se realizó la elección del tema. El 14 de diciembre del 2021 fue la segunda reunión por Zoom y se realizó la elaboración del proyecto del capítulo 1. El 25 de diciembre del 2021 fue la tercera reunión mediante Zoom y se realizó la división de las partes del capítulo 2. El 3 de enero del 2022 fue la cuarta reunión mediante Zoom. Se realizó la unión de las partes del capítulo 2 por cada uno de los integrantes. El 12 de enero del 2022 fue la primera entrega del avance del proyecto formativo. Sigue. El 19 de enero del 2022 fue la segunda entrega del avance. El 20 de enero del 2022 fue la elaboración de la encuesta y entrega de la encuesta al curso. El 22 de enero del 2022 fue la quinta reunión mediante Zoom y se realizó la división del marco metodológico con los integrantes. El 25 de enero del 2022 fue la sexta reunión por Zoom. Se realizó el análisis de datos de la encuesta realizada a los estudiantes.
El 28 de enero del 2022 fue la 7ª reunión mediante Zoom. Se realizó la unión del capítulo 3 y la elaboración de las diapositivas para la presentación del proyecto formativo. El 1 de febrero del 2022 fue la 8ª reunión por Zoom. Se realizó la revisión final y la grabación del proyecto y la grabación del video del proyecto formativo. Ya, espérate. Gracias al trabajo realizado por cada uno de los integrantes de este proyecto formativo y a la realización de la encuesta realizada a los estudiantes de nivelación D, conjunto a los integrantes del proyecto, se llegó a las conclusiones de que la aplicación de las reglas ortográficas en los trabajos académicos de la universidad nos permiten obtener una mejor ortografía y por ende un mejor desempeño en la forma de expresión escrita, y de esta forma podemos comunicarnos de una manera efectiva con los docentes y con los compañeros estudiantes. Es por esto que redactar un artículo de investigación, un proyecto, una tesis o un ensayo, es muy importante referirnos al estilo de redacción el cual vamos a realizar, ya que con esto nosotros podemos llegar al lector de una manera ideal y darles a conocer el tema del cual nosotros queremos tratar. Otra conclusión en la cual llegó este grupo de investigación es que una ortografía muy cuidadosa refleja el interés y la habilidad y la profesionalidad del autor, lo que ayuda a construir un camino y abrirle más caminos al futuro. Tener en claro que es una herramienta muy útil la ortografía en casos en el cual se presenta una cierta información, lo cual existen estrategias de cómo se debe presentar unos trabajos. Cada universidad o cada escuela tiene sus reglas de ortografía. Es por esto que es esencial que cada uno de los estudiantes investigue sobre estas reglas y las aplique en cada uno de los trabajos académicos. Las recomendaciones en las cuales nosotros podemos dar a los estudiantes de nivelación D es poner atención a las reglas ortográficas. Es muy fundamental para una redacción como futuros profesionales. Es realizar ortografías, realizar caligrafías para nosotros memorizar claramente las palabras que nosotros aún no conocemos. También ser claros en la redacción, pues una escritura fresca, limpia, refleja un apropiado tema para que el lector capte la idea. Hacer también una revisión siempre de un trabajo académico. Nunca enviar sin una revisión final